dar comienzo con una oración, Rafa? Amén, sí. Te alabamos, Señor, en esta tarde te damos toda la gloria, Señor, la honra, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste reunir, Señor, un puñado de hijos tuyos para poder aprender un poco más, Señor, de lo que es, Señor, la coinonía entre hermanos, Señor. No importa las religiones, Señor, sino lo más importante es que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, Señor. Que eso es lo más importante, papá. Te pedimos que guíes nuestras lenguas, Señor, hacia el buen camino, Padre, y que podamos abrir nuestro entendimiento en este tiempo, Señor. Guía también, Señor, las palabras de Agustín, Señor, que va a llevar, Señor, esta reunión. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra, por siempre, mi Dios. Amén, Señor. Agustín, abrí el sonido. Bueno, hola Mendoza, les saludamos desde aquí de Buenos Aires. Lindo tener un grupo de ustedes allí reunidos, un poquito como un preambiente de una conferencia muy especial que vamos a tener el 12 de junio. Vamos a explicar un poco más de eso, pero vamos a comenzar desde el principio. ¿Qué es esta cuestión de TJC2? Bueno, esa sigla es la abreviación en inglés Toward Jerusalem Council II, hacia el Concilio de Jerusalén II. Hacia el Concilio de Jerusalén II. Esto nos remite entonces a que hubo un primer concilio, ¿no es así? Un primer concilio que ustedes pueden encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Allí van a encontrar que hubo un gran debate en ese momento en la iglesia cristiana. Que la iglesia cristiana, ustedes saben, hasta ese punto, la iglesia eran todos judíos. O sea, por empezar, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, toda la iglesia primitiva de Jerusalén eran judíos. O sea que estábamos moviéndose el cristianismo en un marco del judaísmo. Si bien, obviamente, ya no era el judaísmo, sino que era el Salvador, el Mesías que había llegado, pero el contexto en que se movía el cristianismo era un contexto totalmente judaico. De hecho, todas las citaciones que hizo Jesús y Pablo eran en el Antiguo Testamento. O sea que había una unidad muy grande entre esa herencia que traíamos del judaísmo y esto nuevo, que era lo que traía Jesús el Mesías. Bueno, ese debate muy acalorado, donde algunos decían, no, pero si los gentiles, o sea, los no judíos, aceptan al Mesías, tienen que también aceptar la ley judía, los ritos judíos, las costumbres judías. Bueno, un debate ahí muy acalorado. Y bueno, en realidad, con mucha sabiduría, los apóstoles dijeron, no vamos a obligar a los gentiles a que se hagan judíos, que acepten al Mesías. Obviamente los mandamientos de Dios son para todos, los 10 mandamientos, por ejemplo, pero todas las costumbres y ritos y estatutos que tenía el judaísmo, ellos dijeron, no vamos a hacer que los gentiles lleven todo eso. Bueno, una decisión guiada por el Espíritu Santo, sin duda, porque esto liberó el Evangelio a todo el mundo antiguo. Allí fueron a Egipto, a Grecia, a Roma, al Asia Menor, llevando la verdad de Jesucristo, solamente pidiéndole a la gente que se arrepientan y que acepten al Salvador, o sea, a Jesús. Bueno, fue muy bien eso, y realmente hubo una linda convivencia entre esa iglesia cristiana judía y esa iglesia gentil. Hubo una buena relación, una convivencia perfectamente buena, pero bueno, hubo algunos hechos que fueron perjudicando esta relación. Por de pronto, en el año 70,
los ejércitos romanos destruyen Jerusalén por completo, los judíos tienen que huir, dispersarse por todo el mundo antiguo, y obviamente esto debilitó, digamos, a la comunidad judía cristiana porque ya no tenían un centro espiritual, que era Jerusalén, o sea, se dispersaron por todos lados. Y después, ya para la iglesia gentil, obviamente fue creciendo y creciendo y tomando mucha preponderancia. Y para el año 300, allí hubo un hecho muy importante, y es que el emperador Constantino, bueno, declaró al cristianismo como la iglesia oficial del Imperio Romano, y deliberadamente Constantino, digamos, dio a entender que ya la iglesia gentil no tenía nada que ver con la iglesia judía, que las raíces del cristianismo ya no era tan importante que fueran judíos, que de acá en más los gentiles tomaban el lugar de Israel. O sea, los gentiles reemplazaban al pueblo judío. Esto hasta se fundamentó teológicamente, se dijo, bueno, ya los judíos no importa, ahora estamos los gentiles. Obviamente esto fue produciendo un gran distanciamiento entre esa comunidad judía y esa comunidad cristiana. Agravado a esto encima con las cruzadas, la Inquisición, los pogroms en Europa del Este, o sea, situaciones en que deliberadamente los cristianos ejercieron persecución contra los judíos. Bueno, esto tristemente nos fue distanciando, alejando, y obviamente era muy difícil que un judío se hiciera cristiano porque tenía que negar su identidad. O sea, el momento que se hacía cristiano tenía que dejar de ser judío. Y a su vez, los judíos, si un judío se hacía cristiano, lo expulsaban, digamos, del judaísmo. O sea que por los dos lados, un judío que se hiciera cristiano era realmente una cosa terrible y muy devastadora. Bueno, durante muchos siglos la situación siguió así. Pero Dios no se olvidó del pueblo judío, no se olvidó de las promesas hechas a Abraham, a Moisés, a David, y a final del siglo XIX, principio del siglo XX, empezó a haber judíos que empezaron a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Yeshua, dicen ellos, ¿no? En hebreo. Esto fue un fenómeno bastante importante, bastante raro, pero obviamente el Espíritu Santo estaba tocando los corazones de gente judía en distintas partes del mundo, y comenzó a haber lo que llamamos comunidades cristianos. No se llamaban cristianos porque durante 20 siglos cristiano significaba prácticamente alguien que perseguía a los judíos. Entonces se llamaron judíos mesiánicos, pero es lo mismo, o sea, judíos que creían que Jesús era el Mesías. Estas comunidades brotaron en Rusia, en Estados Unidos, en Israel, en algunos lugares de Sudamérica, en Europa del Este, brotaron estas comunidades. Bien, hasta ese momento, digamos, muchas iglesias cristianas gentiles no estaban muy conscientes de este movimiento. Hasta hoy día hay mucha gente que no conoce que existen los judíos mesiánicos. Bueno, y llegamos al año 1995, donde un rabino mesiánico en Dallas, Estados Unidos, de nombre Marty Waldman, él estaba preparando una conferencia y el Espíritu Santo le trajo como una revelación, ¿no? O una revelación de que tenía que haber un segundo concilio de Jerusalén. Así como hubo un primer concilio donde los judíos abrieron el evangelio a los gentiles, ahora tenía que haber un segundo concilio donde las iglesias gentiles abran el evangelio al pueblo judío sin que se les exija negar su identidad, al contrario, que puedan ser plenamente judíos aceptando a Jesús, a Yeshua.
Esto, por otro lado, cumple perfectamente lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 11, capítulo 9, 10 y 11 en particular, donde el apóstol Pablo habla de que el pueblo judío es el tronco antiguo de Dios, de la iglesia de Dios, y que los gentiles somos ramas injertadas en ese tronco. Pero dice Pablo que Dios a su debido momento va a restaurar esa raíz que es el pueblo de Israel, y junto con las ramas injertadas que es el pueblo judío, van a conformar la iglesia, el cuerpo completo de Cristo. O sea que esto que Pablo habló en Romanos 11, que durante 20 siglos no se cumplió, vemos que se está cumpliendo en este momento. ¿Voy allá? Se está cumpliendo en este momento proféticamente de que estos dos pueblos, el pueblo judío, nuestro hermano mayor, que estaba desaparecido por tantos siglos, por obra de Dios, vuelve a aparecer y se puede cumplir entonces lo que nos habla Pablo en Romanos capítulo 11. El árbol con las ramas conformando todo un cuerpo del Mesías. Así que este rabino Marty Waldman compartió esta visión con otros rabinos mesiánicos importantes, como Dan Jasper y otros más, y todos dijeron, esto es de Dios. Esta visión realmente es para este tiempo que estamos viviendo en este momento de la historia de la humanidad. Si ustedes recuerdan, Jesús mismo hizo alusiones a que la venida del Señor iba a ser cuando desde el pueblo judío dijeran, ¿no? Bienvenido, ¿no? Que vuelva el Señor, ¿no? Cuando Jesús asciende a los cielos, dice que los ángeles dijeron, el Señor volverá a este lugar y dirán, bienaventurado que viene Jesús, ¿no? Y los que están en ese lugar físico son los judíos, ¿no? Por eso también es muy profético que los judíos hayan vuelto a la tierra de Israel, que los judíos estén en esa tierra después de 20 siglos, que estén en Jerusalén después de tanto tiempo, también son señales proféticas para estos tiempos. Pero bueno, el rabino Marty compartió esto con otros rabinos, también lo compartió con líderes cristianos de distintas denominaciones, y se conformó un comité internacional donde hay 7 judíos mesiánicos y 7 gentiles. Los 7 gentiles son de distintas iglesias. Hay líderes de la iglesia evangélica, de la iglesia católica, de la iglesia ortodoxa, de la iglesia anglicana, de la iglesia pentecostal. Prácticamente todas las ramas del cristianismo están representadas en ese comité. Así que ahí empezó a difundirse esta visión que llamamos TJC2. Se hicieron algunos preconcilios o preconferencias. Yo participé de una en Jerusalén, donde hubo gente de muchas iglesias y también judíos mesiánicos, y se empezó a establecer en distintas partes del mundo personas que pudieran compartir esta visión. Personas en este momento en África, en Europa del Este, en Estados Unidos, cada uno empezando siempre con un grupo de oración. Lo que caracteriza a este movimiento es un movimiento de oración. Siempre se empieza con un grupo de oración y hasta el día de hoy nuestro pilar es la reunión de oración, porque francamente cuando empezaron con esto se dieron cuenta que esta visión sería imposible si Dios no estuviera guiando y abriendo puertas. Es tan difícil, después de 20 siglos de distanciamiento, que Dios vuelva a unir a estos dos pueblos, que solo Dios lo puede hacer. Pero nosotros somos los instrumentos, ¿no es así? Que nos ponemos en esa corriente del Espíritu para que se pueda cumplir y que un día lleguemos a ese concilio donde realmente cristianos, gentiles y judíos podamos compartir juntos las cosas de Dios y
la venida de Jesucristo. Es decir, entonces, pero bueno, estamos caminando hacia eso. Con tal motivo se hacen reuniones, como dije, en distintas partes del mundo, y cada tanto hay reuniones en Jerusalén, juntando a personas con esta visión. Así que, bueno, esto es básicamente la visión. Hay mucho más, tenemos literatura, pero les quería compartir que esto realmente es el corazón de esta visión, es la reconciliación de judíos con cristianos, especialmente judíos mesiánicos. ¿Por qué? Bueno, obviamente los judíos ortodoxos todavía no creen en Jesús como Señor. Y hay una cosa muy importante, y es que durante muchos siglos, cuando los cristianos queríamos hablar de Jesús a los judíos, después de tanta persecución, decían, bueno, pero los cristianos antes de hablarnos de Jesús nos deberían pedir perdón por tanta muerte, tanta persecución. Ustedes saben que cuando los cruzados llegaron a Jerusalén, por ejemplo, un hecho, ¿no? Encerraron a todos los judíos en una sinagoga, niños, mujeres, hombres, y los quemaron vivos a todos, mientras cantaban himnos. Así que hay hechos realmente aberrantes en la historia. Y fue muy importante cuando fue el Papa polaco Wojtyła, cuando fue a Jerusalén, y en el Muro de los Lamentos él puso un papelito que decía: Padre, perdónanos por haber perseguido a los hijos de Abraham. Ese pedido de perdón de parte del Papa polaco abrió el corazón de muchos judíos y dijeron: ahora queremos escuchar de Jesús. Y así otras autoridades cristianas también han pedido perdón, y ahí empezó a haber un interés de parte de los judíos, y hay una curiosidad. Ellos tienen mucha curiosidad no tanto por el cristianismo occidental, pero sí la persona de Jesús para los judíos sigue siendo atractiva y quieren saber de Jesús. De hecho, Jesús era un rabí, un maestro judío, así que para ellos es muy fácil identificarse con Jesús porque era un hombre, digamos, de su pueblo. Pero realmente cada vez más, en este momento hay 100 grupos de judíos mesiánicos en Israel, grupos pequeños, pero 100 grupos, y se está cada vez más compartiendo lo que es esto. Así que esto es un poco el resumen. Hay literatura, pero bueno, este es el resumen de esta visión. Y ahí tenemos, miren, justamente ahí tenemos una foto, ¿no?, del Papa Wojtyła poniendo allí en el Muro de los Lamentos, ¿no?, ese papelito que decía: Padre, perdónanos por haber perseguido a los hijos de Abraham. Y hubo otras autoridades religiosas de la Iglesia Ortodoxa, de la Iglesia Anglicana, de iglesias evangélicas, que fueron también en una búsqueda de reencuentro con el pueblo judío. Y esto ha tocado mucho el corazón de los judíos, y por eso están ahora queriendo escuchar de Jesús. Así que bueno, este es un resumen de esta visión. Como digo, el corazón de esta visión es la reconciliación, y como nos dice allí en Efesios, Pablo dice, ¿no?, de los dos pueblos, de los dos grupos, gentiles y judíos, forma un solo cuerpo, el cuerpo del Mesías Jesús. Cada uno con su identidad. Esto es como el matrimonio, ¿no? El matrimonio es uno, pero hay hombre y hay mujer. O sea que no estamos diciendo que los gentiles se tienen que hacer judíos, ni los judíos tienen que hacerse gentiles. TJC2 tiene muy claro que cada uno tiene su identidad. Es más, cada uno tenemos nuestra identidad como iglesia, y eso lo debemos conservar. Es una riqueza que traemos, pero sí podemos unirnos con otras identidades y también reconocer a nuestro hermano mayor, al judío mesiánico. Así que bueno, esto es básicamente la visión. Si ustedes tienen preguntas que quieran hacer sobre esto, y por supuesto les digo, va a haber esto que yo dije, pero con 4 expositores muy importantes en el junio 12, a las 10 de la mañana, hora de Argentina. Vamos a tener
a 4 expositores muy importantes de esta visión, al fundador, que es Marty Waldman, que es un rabino mesiánico. Vamos a tener a Dan Juster, que es un maestro muy importante de la palabra de Dios. Vamos a tener a Brian Cox, que es un ministro anglicano que tiene un ministerio de reconciliación. Y vamos a tener a Fichtenbauer, Johannes Fichtenbauer, que es un arcediano en Austria, que forma comunidades católicas y que también tiene mucha experiencia en esto. Vamos a poder realmente escuchar a 4 personas que conforman, son parte de la Comisión Internacional, y son 4 hombres de Dios que realmente tienen mucho para aportar. Así que tenemos al rabino Marty, fundador de la visión, que es el movimiento judío mesiánico, Dan Juster, que es un hombre muy conocido en el mundo, historia del antisemitismo, Johannes Fichtenbauer, que él, como diácono austríaco, nos va a contar su experiencia, porque él mismo fue antisemita. Él viene de una familia de gente que eran nazis en Austria, y va a contar cómo él fue transformado. Y finalmente Brian Cox, un ministro de la Iglesia Episcopal Anglicana que trabaja en reconciliación a nivel mundial. 4 oradores brillantes, excelentes, y esperamos que todos ustedes puedan inscribirse. Hay un link ya para poder inscribirse, que María Piberno les va a enviar, y realmente, bueno, acá estamos haciendo simplemente una antesala de lo que va a ser esa reunión, que va a ser muy rica, muy importante, y queremos que todos ustedes participen. Pero bueno, hicimos esta reunión por si alguien no sabe o quiere preguntar algo. Entonces esta es una reunión previa a la reunión de junio, que es la que va a ser la reunión principal y central. Así que bueno, de mi lado, si hay alguien que quiere saber algo más, estamos abiertos a preguntas que ustedes tengan. Así que, no sé, díganos más. Quizás mientras piensan las preguntas o hacen algún comentario, podemos pasar algunas fotos. Sí, por supuesto. Muy bueno. Y recordar que en realidad ya el equipo Mendoza es el que les va a compartir todos los materiales. Los links, muy bien. las entradas, los videos. Muy bien. Así que ahí vamos a compartir. Voy a ir comentando algunas fotos para poner en imágenes lo que el pastor Agustín estuvo explicando sobre esta visión. Es una visión que está en los 5 continentes, como verán, y creo que el año pasado se incorporó a Australia. Está en toda América, también en México. El año pasado se consolidó México. Este mapa es un poco anterior. Es prepandemia. Europa, en Asia, está en la zona oriental. En Medio Oriente, por supuesto, tenemos un TJ en Israel, y en África hay varias naciones donde se está abriendo la visión. Dentro de Europa, en todas estas naciones, hay representaciones de TJ. Se está abriendo, desde el año pasado, se está instalando un grupo de oración en Portugal. Ya hay una persona designada con gente que está orando, y en España se está esperando abrir. Estas 2 naciones fueron un poco las más complicadas, dado el tema de la Inquisición y demás, entonces hubo que hacer mucha oración. Bien, pasamos a África. Está en estas naciones hay grupos de oración, y hay un lugar, uno de los países, que es Kenia, donde está la central, digamos, donde desde ese lugar se ha hecho la difusión de la visión. Acá tenemos en Asia, en diciembre del año, en enero de este año se hizo una gran conferencia como la que vamos a tener en junio con estas naciones: Corea del Sur, Japón, Indonesia y China. Esto para que vean el alcance de la visión. Acá en Estados Unidos, en Canadá hay grupos, en Estados Unidos también, y por supuesto en México, como les comentábamos,
a partir de 2019. Y tenemos ahora lo que es Sudamérica. En Brasil ya hay un grupo consolidado, en Argentina estamos desde el 2011 y ahora estamos con Bolivia, Paraguay, Uruguay y Perú. Toda esta zona ha sido alcanzada con difusión, se ha hablado con pastores, sacerdotes y está en consolidación. Pero ya estamos orando con estas naciones. Bueno, y ahí el pastor Agustín les hablaba de los hermanos judíos y gentiles. Bueno, esto es una reunión en Jerusalén, como ven hasta atrás la ciudad antigua, y acá hay 7 judíos y 7 gentiles que conforman el comité internacional. Acá hay otra foto. Estas personas empezaron cuando tenían 45 años, algunos 40, y han pasado 25 años. Por eso hay una generación de jóvenes también. Muy bien. Y vamos a mostrar unas fotos de tiempos de intercesión en Jerusalén. Estos son los tiempos en que todos los intercesores de las naciones, donde TJ tiene una representación, viajan a Jerusalén para orar unos 7 días o unos 7 o 10 días, y a la vez hay reuniones de los líderes que están en esa comisión, que están tomando decisiones respecto de cómo avanzar con la visión. Y los intercesores están orando a la vez, antes, durante y después. Durante el tiempo de intercesión hay mucho tiempo de adoración. Acá ven un piano, ¿no? Y se ora y se canta en hebreo, en inglés y también en español. Es un fluir del Espíritu maravilloso. Bueno, para que vean que también hay tiempos de relax, tiempos de descanso, durante los tiempos de intercesión, que son de 9 de la mañana a 4 de la tarde, tiempos para comprar, para salir del tiempo de intercesión y visitar la ciudad. Hay mucha comunión entre los hermanos. Acá hay 2 naciones, Brasil y Estados Unidos. Acá vamos a mostrar otra reunión en Praga. No, perdón, esto fue en Alemania. Ustedes verán que hay diferentes denominaciones, pero todas las denominaciones son nuevos y ministran bajo la unción del Espíritu Santo. Están todos los dones, la sanidad, las lenguas, la interpretación, la profecía, liberación. Acá vemos 3 líderes, un líder evangélico. Este hermano es árabe convertido al cristianismo. Y acá tenemos otro líder que también va a estar en la conferencia el 12 de junio, que es anglicano. Bueno, más fotos sobre oración, lectura de la palabra. Y acá tenemos, como es necesario que la generación nueva corra con la visión, tenemos parte de un equipo de nueva generación, de generación de ahora, del hoy, es Now Generation. Este grupo es ahora, cada nación está armando su grupo de Now Generation y el Cono Sur también. De hecho, en Mendoza, el equipo que está presentando esta visión para ustedes es un grupo Now Generation. Now Generation lo digo en inglés, pero es generación ahora, ¿no? Bueno, y algunas fotos que tienen que ver con lo que el pastor Agustín explicó, esta herida, es una foto un poco, es más bien simbólica, ¿no? Porque esto es una herida en la tierra, es como un terremoto, y el terremoto, ustedes conocen de esto, ¿no? Cómo deja la tierra, deja con hendiduras y el resto también queda afectado, ¿no? No es solamente una herida que no afecta el entorno. Bueno, y esto tiene que ver con, metafóricamente, lo que pasa en el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Mesías. Acá tenemos otra foto donde vemos verdor, pero abajo siguen las heridas y siguen los quiebres, rupturas, desencuentros, faltas de diálogo, indiferencias, y ven que la tierra está seca, ¿no? Pero hay una parte que está ahí como, reverdeciendo. Bueno, esto es la idea de que la oración, el arrepentimiento, la humildad delante de Dios hace que tengamos lluvia espiritual y lluvia de reconciliación. Estas son fotos simplemente para poner en palabras, no en palabras, sino en imágenes, lo que significa la intercesión, el poder, ¿no? De la intercesión, de la oración. Cuando vemos heridas,
Acá vemos dos intercesores como si fueran técnicos, revisando la herida y viendo que esa herida necesita ser sanada. Y voy terminando con las fotos para que entendamos qué es lo que oramos, qué es lo que ha sido tocado, qué es lo que hemos afectado. Hemos afectado a Israel, que es la niña de los ojos de Dios. Israel es la niña de sus ojos. Como lo dice este versículo, dice en Isaías 63:9, en todas sus aflicciones, él ha sido afligido. Cada vez que Israel es maltratado, Dios considera que su nombre mismo, su propia magnificencia, está siendo blasfemada. Si miramos la historia que comentó el pastor Agustín, de desencuentros, de torturas, persecuciones, muertes, asesinatos, ajusticiamientos, indiferencia, todo el tiempo hemos estado tocando la niña de sus ojos. Entonces uno piensa, ¿cómo se lleva a la práctica para el que está escuchando esta visión por primera vez o quizás la escuchó varias veces pero nunca tuvo la oportunidad de entrar en ese espíritu de oración? ¿Cómo se lleva a la práctica? Todo lo que hacemos en TJ es producto de la oración. Este mismo encuentro que estamos teniendo con hermanos de Mendoza es un producto de la oración. Entonces, por ejemplo, Argentina tiene una situación con Israel que está sin resolver, que es el ataque con una bomba a la embajada de Israel. Esto es algo que nos compete a todos los argentinos. Entonces, producto de la oración, el pastor Agustín sintió de que teníamos que ir a la embajada de Israel, un grupo, y fuimos de diferentes denominaciones a orar y a pedir perdón. Acá estamos anglicanos, judío mesiánico, católico y evangélico. A pedir perdón al Señor y pedir perdón por este ataque a la embajada, que es atacar el país directamente, y que nunca tuvo un pedido de perdón desde la iglesia oficial y tampoco desde lo que es el gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué hace el intercesor? Pide perdón por los que no pueden pedir perdón todavía porque aún necesitan revelación. Entonces el intercesor, como hizo Daniel, se pone en la brecha y pide perdón a Dios por haber atacado a su pueblo. Y bueno, el Señor toma esos pedidos de perdón y las oraciones, ¿no? Los clamores. Acá hay, lo que vamos a ver ahora, a partir de este momento, más experiencias de perdón y de arrepentimiento. Acá tenemos... Esto es en Uruguay, acá hay una hermana católica, Julieta, que es de TJC2, y dos hermanas valdenses. Eso también fue porque hubo en el año 1170 hasta casi el año 1800 en Europa, al norte de Italia, una gran persecución hacia los hermanos valdenses, muy parecida a la del pueblo judío. Entonces, en este momento ella, Julieta, que es católica, está pidiendo perdón y las hermanas reciben el perdón. Y también ellas liberan el perdón, ¿no? Porque es importante arrepentirse, pedir perdón, y de la otra parte, si realmente Dios está haciendo esa obra, no es por obligación, la otra parte puede responder diciendo yo perdono y suelto y libero a la persona, ¿no? Libero al agresor, al victimario. Bien. Avanzamos un poquito más y ya vamos mirando otras situaciones de perdón. Esto fue en Portugal. Como dijimos, España y Portugal el pueblo judío sufrió gran persecución por el Tribunal de la Inquisición, y Portugal tiene áreas donde los judíos trabajaban, profesaban su culto en privado con algunos códigos. Por ejemplo, acá ven una casa donde había... que se había hecho cristiano, ¿no? Forzadamente, para no morir en la hoguera. Y después estos mismos judíos que se convertían eran perseguidos, eran controlados para que no volvieran al judaísmo. Y muchos de ellos, por supuesto, seguían con el judaísmo. Y estos eran apresados, torturados, y algunos terminaban en la hoguera. Entonces, estos pedidos de perdón que se hicieron en estas ciudades donde hubo esa persecución es lo que llamamos un viaje de oración, un viaje de arrepentimiento, para que la zona empiece a recibir la bendición de Dios. Es como lo que sucedió entre Caín y Abel, y que Caín mata a Abel, y cuando viene Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín dice, ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? Y entonces Dios le dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. La sangre de las muertes injustas claman desde la tierra y hacen que la tierra sea estéril. Por eso el pedido de perdón, como hizo Daniel, que es de identificación y corporativo, es
lo que libera después el poder de Dios y la lluvia espiritual sobre esa tierra. Bien, hay mucho para explicar, pero bueno, a veces es necesario expandirse un poquito para entender las fotos. Acá tenemos un momento de comunión entre hermanos judíos y gentiles. No se sabe quién es quién, pero bueno, esto fue después de una reunión, de una conferencia. Siempre comemos y tomamos algo. Y ahora vienen dos fotos muy especiales donde van a ver que hay una ronda externa, somos todos hermanos gentiles, o sea, no judíos, de diferentes denominaciones. Acá hay católicos, evangélicos, protestantes. Y en el medio hay 5 hermanos judíos mesiánicos. Esto es en Buenos Aires, donde ellos reciben nuestro pedido de perdón y ellos también liberan el perdón. Ellos en ese momento, en ese acto, nos dicen: los perdonamos por todas las cosas cometidas contra nuestro pueblo. Y acá la última o anteúltima foto, y ya vamos cerrando. Bueno, acá vemos al pastor Agustín y al pastor Rafa, que estuvo presentando con su esposa esta reunión, y vemos al rabino Lewin, de la comunidad judío-mesiánica de Eri Hamuná de acá de Buenos Aires. Acá tenemos un sacerdote católico que también ama a Israel, acá un profesor protestante también que ama a Israel, y acá tenemos 2 hermanos católicos que son los que fueron a pedir perdón al rabino Lewin sobre todas estas heridas contra los judíos. Esto fue después de que el pastor Agustín hablara sobre TJC2 y el rabino Lewin diera su testimonio. Ellos tuvieron convicción de pecado. Recuerdo que estábamos en un momento de la reunión y él dijo: yo quisiera pedir perdón a mi hermano judío. Y bueno, él se levantó de la silla, del banco de la iglesia, y se acercó, y se produjo este momento de oración. Y la última foto esto es en Perú, con 3 hermanas evangélicas de la ciudad de Lima. En ese momento yo estaba sacando la foto, pero nos fuimos a visitar el Museo de la Inquisición, tan solo para conocer adentro y si podíamos orar adentro, pero estaba cerrado. Entonces decidimos hacer una oración en la puerta. Y ahí sí pedimos perdón a Dios por la gran acción de persecución que tuvo el Tribunal de la Inquisición contra el pueblo judío y por supuesto contra otras personas que digamos, eran o herejes o eran gitanos y demás, ¿no? O sea que hasta ahora estamos viendo todas acciones prácticas de cómo llevar a cabo la visión. Está básicamente entre estas 4 palabras: la humildad delante de Dios, el arrepentimiento por los pecados, la confesión de los pecados del pasado. Eso trae sanidad, primero en mi persona, porque yo recibo gracia de parte de Dios, y también eso me habilita, estos elementos me habilitan para que este trabajo de reconciliación avance en el cuerpo del Mesías, preparando la segunda venida del Señor. Bueno, hasta acá la última foto. Espero que hayan disfrutado, que no haya sido muy larga la exposición de fotos, pero a veces es necesario pasar por todos los pasos, ¿no? Y ver la dimensión que tiene la visión en todo el cuerpo de Cristo, en todo el planeta. Gracias por la atención. Gracias, María. Gracias por compartir las fotos y la explicación de ellas, ¿no? Queríamos, Ana, ¿estás ahí? Si puedes prender tu cámara. Queríamos compartir testimonio de Ana. Ella es parte del equipo y cómo es que pudiste, digamos, cómo el Señor te llamó a estar acá en el equipo de intercesión. Si nos puedes compartir para los que estamos aquí. Sí, yo hace no mucho me sumé, creo que fue a fines del año pasado. Y en realidad comentarles, porque por ahí es, o al menos a mí me pasó, que es algo que no se escucha mucho y es como raro al principio.
Y sobre todo, bueno, porque es una iniciativa de oración, entender eso, que es una iniciativa de oración y de tomar conciencia de muchas cosas. Rápidamente les cuento, yo, bueno, voy a la iglesia desde chiquita y la verdad que nunca me habían hablado acerca de Israel de esta manera. Sí, bueno, leyendo la Biblia, obviamente uno conoce la historia del pueblo de Israel, el pueblo judío, conoce acerca de la, no sé, de la historia terrible del nazismo y todo lo que pasó. Pero en la iglesia, digamos, por ejemplo, no sé, tenía este concepto de al leer la Biblia, cuando hablaba acerca de Israel, bueno, las promesas de Israel en realidad son las promesas para la iglesia en general. Y es como que, bueno, las promesas para Israel, para el pueblo judío, es como que, bueno, sí, son para ellos como son para todos y es lo mismo. Pueblo judío, Israel y la iglesia gentil, es como todo lo mismo. Y me pasó que en el 2000, perdón, me pasó que en el 2019 fui a una conferencia a Buenos Aires. Era un congreso ministerial, se hablaban de muchas cosas, y uno de los subtemas, o sea, no es que fue lo central, pero uno de los subtemas que se habló en uno de los cursos que se dieron, fue acerca del tema de Israel y de cómo Dios mantenía su promesa con Israel, con su pueblo judío, de que Jesús era judío y es a quien nosotros reconocemos como Mesías y Dios eligió presentarse a la humanidad dentro del pueblo y de la cultura judía y que Él seguía manteniendo su promesa para con el pueblo judío. Y efectivamente, como esto que decía el pastor Agustín, que como que Israel es el tronco principal y nosotros estamos ahí injertados como iglesia gentil. Y me impactó tanto, como les digo, no fue un tema central, fue como un subtema dentro de un curso. Pero me impactó muchísimo porque nunca lo había escuchado, en todos los años que iba a la iglesia, nunca lo había escuchado. Y fue así como revelador, como impactante, y entender cómo Dios ama a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo judío, como decía María, porque es la niña de sus ojos, que realmente lo ama y que Jesús dijo, no voy a volver hasta que el pueblo judío lo proclame como Mesías y que sus promesas se siguen manteniendo. Esto fue en el 2019 y verdaderamente lo atesoré en mi corazón, pero a lo largo del año yo me di cuenta que, bueno, eso me impactó, lo atesoré en mi corazón, pero no generó nada en mí, digamos. Y yo entendía que mi visión e incluso mi oración tenía que cambiar, tenía que ser transformada. Y yo, o sea, al orar, yo sabía que tenía que orar por Israel, pero en mi oración diaria yo no me acordaba de orar por Israel, no lo tenía ahí presente. Y de hecho, si en algún momento me nacía el decir, bueno, tengo que orar por Israel, tengo que orar para que Israel vuelque otra vez su corazón al Señor, que reconozca a Jesús como Mesías, pero no sabía cómo orar por Israel. Y le empecé a pedir al Señor, Señor, enséñame cómo orar por Israel. ¿Qué es lo que vos querés que yo pida cuando hablo con vos? ¿Cómo tengo que interceder por Israel? Y no pasó mucho tiempo, no sé si pasaron un par de meses, pero no pasó mucho tiempo y Gaby, que ya estaba acá participando de la visión, me invitó. Y fue como una respuesta directa, o sea, porque TJ efectivamente es una visión y una iniciativa de oración. Entonces fue como, bueno, ¿no sabes cómo orar por Israel? Fue como una respuesta de confirmación de que sí, tenés que orar por Israel porque está en mi corazón, eso así lo entendí del Señor, y de esta manera tenés que orar. Y en TJ, bueno, entendí esto de que por ahí muchas veces la iglesia rechazó al pueblo judío y nosotros como parte de la iglesia de alguna manera somos parte de eso también y no estaba consciente de esas cosas. Y así que eso fue muy impactante y fue una respuesta certera del Señor. Esa ha sido mi experiencia y sobre todo eso, aprender a interceder por Israel. Y cuando uno
empieza a orar por Israel, el Señor se va mostrando, va confirmando y va como encendiendo ese fueguito y ese mismo amor que él siente por su pueblo, como que lo empieza a encender en una. Así que, bueno, por eso fue una respuesta clara y concreta del Señor. Y bueno, creo que el Señor está acá, en esto, que es una iniciativa del Señor esto. Amén, gracias, Ani. La verdad que muy claro y me hacías pensar en dos versículos, le voy a leer, que dice Pablo en Romanos 11, declaraba la relación de Israel con la iglesia, diciendo que era un misterio, ¿no? Y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que ya haya entrado la plenitud de los gentiles. Y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y por ahí, esto que nos decía Ana, esta ignorancia, ¿sí? Que creo que la mayoría, yo también me encontraba en la misma ignorancia del pueblo judío, de las promesas que Dios tiene para ellos y que a veces reemplazamos creyendo que ya no existían, que ya era algo pasado, ¿no? Y realmente qué maravilloso que es nuestro Señor, que nos lleva a esta realidad y nos lleva a ver que podemos transformar esta ignorancia en poder orar de la manera que Él quiere que nosotros empecemos a orar, que empecemos a arrepentirnos, a pedir perdón por las heridas que nosotros, con nuestra ignorancia, porque la ignorancia también causa heridas, la indiferencia, el hacer de cuenta que no existen o que, bueno, que nosotros al ponernos como más altivos, ¿no? Más arrogantes con ese espíritu, eso a mí es lo que también me llevó a pedirle perdón al Señor, como también quizás a veces hemos como, no es que como que de nuestro ADN sale por ahí, por lo menos en mi caso, algún tipo de quizás burla o alguna palabra despectiva hacia el pueblo judío o hacia la persona judía, ¿no? Como nación, como decía María, creo que hay una gran comunidad, sabemos que hay una gran comunidad de judíos acá en Argentina, y creo que realmente yo consideraba esto que lo hemos ignorado. Y también hemos ignorado el plan de Dios para Israel, y que se va a cumplir, nos guste o no. También otra cosa que también como oración solemos decir y hacer es darle gracias a Dios, porque fue por medio del pueblo de Israel que como ese pacto que hizo con Abraham, benditas serán las naciones por medio de ellos, ¿no? Hemos sido nosotros rescatados, redimidos, y yo creo que es como que gracias a este pueblo nosotros podemos haber conocido a este Salvador, el Señor Jesús. Y es como también devolverle un poco de este amor que Él derramó por medio de su pueblo. Es como querer devolverle ese amor, ¿sí? Al orar por Israel, al pedir perdón, al humillarnos, y bueno, lo vamos a hacer hasta que Él vuelva. Esa sería la idea de esta iniciativa de oración. Así que, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos, es una charla, estamos en confianza. Aprovechen que está el pastor Agustín y María, que son los líderes, nosotros somos simplemente intercesores y pueden ellos responder mejor. Lo voy a hacer un intercesor con Enrique. ¿Cómo le va, Enrique? Dios le bendiga. Diácono, ¿cómo le va, diácono Enrique? Quería saber cuál era su postura. Mi nombre es Rafael, que yo estuve hablando con usted. Que no lo veo. Acá estoy acá en la orilla. A ver. Acá estamos. Bueno.
Bueno, no lo veo, lo mismo, podría estar en medio de la... Acá está, muy bien. Ahí estamos. Bueno. Bueno, yo la verdad que la experiencia que tengo con el pueblo judío es un poco distinta, ¿no es cierto? ¿Cómo la ven ustedes? Hay una visión que es general, ¿no es cierto? Y que comparto, que es que Israel finalmente va a aceptar a Jesús como el Mesías, ¿no? Como el enviado. Yo tengo mucha relación con los judíos a través del Consejo Interreligioso de Mendoza. He participado también de todas las ceremonias del judaísmo. He tenido, digamos, ellos han tenido la gentileza de hacerme participar de las oraciones, haciendo oraciones por aquellos que no son judíos, ¿no es cierto? Así como en la iglesia nosotros tenemos oraciones para aquellos para el pueblo judío, ¿m? Para que al final de los tiempos nos podamos presentar como un solo pueblo, como Dios quiere. Como dice Jesús, ¿no es cierto? Que todos seamos uno, como somos tú y yo, cuando le hablaba al Padre, ¿no es cierto? Y la iniciativa de ustedes lo veo muy buena, ¿no es cierto? Porque verdaderamente tenemos que trazar caminos para entrar en una convivencia, aceptando la diversidad y buscando esos puntos que nos van uniendo y que nos van acercando a la verdad, ¿no? Esto lo experimento mucho también en el Consejo Interreligioso, con hermanos cristianos de distintas denominaciones, y también con el pueblo judío, lógicamente, con los musulmanes y con los budistas y los hinduistas que están formando. Y ahora últimamente la Iglesia Africanista Argentina. Todos tenemos un punto común, ¿no? Que es el amor que podamos tener unos con otros. Y verdaderamente que es una gracia de Dios, pienso de que parte de ese pueblo judío ya haya parte mesiánica, ¿no? Porque es el pueblo de la promesa, para mí el pueblo de la promesa. Dios intervino en la historia del hombre a través del pueblo judío, a partir de Abraham, ¿no es cierto? Por el acto de fe que tuvo Abraham de creer en Dios, dejar todo lo que tenía e ir donde Dios le indicara. Ese acto de fe hizo posible la formación de ese pueblo judío que iba a recibir el Mesías. Bueno, muchos lo recibieron, otros no lo recibieron, como dice la introducción al Evangelio de San Juan, ¿no? Vino y bueno, muchos lo recibieron, otros no. Y lógicamente los primeros cristianos, digamos, los seguidores de Jesús fueron judíos. Jesús, como bien decía el pastor Agustín, era judío. Las costumbres de él eran judías. Y la Pascua de él la hizo justamente en una Pascua judía. Entonces hay varios puntos de conexión que a veces la soberbia humana, ¿no es cierto?, que tiene cada uno, produce las divisiones. No poder aceptar la visión del otro, cuando lo que tenemos que aceptar también dentro de la visión de cada uno es la visión que tiene Dios para con nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios verdaderamente del hombre? Estamos llamados a ser su familia, y no hay distinción entre judíos y no judíos, y gentiles, ¿no? Por eso veo muy bien esta iniciativa que tienen ustedes, ¿no es cierto?, de ir hacia un concilio Vaticano, un concilio de Jerusalén II, en reemplazo de aquel que hizo la desunión entre los cristianos y los judíos, ¿no? El tema que se planteó en ese concilio, principalmente, como decía el pastor Agustín, era de que para ser cristiano o seguidor de Jesucristo, en ese tiempo, tenía que ser a través del judaísmo. Ser judío primero y después ser cristiano. Y lo que identificaba principalmente a los judíos en ese momento era la circuncisión, cosa que, lógicamente, aquellos gentiles no querían aceptar circuncidarse para después ser cristianos.
Y bueno, eso lógicamente después del concilio de Jerusalén, primer concilio, se hace la gran división, como decía el pastor Agustín, ¿no es cierto? Y ahí se les prohíbe a los seguidores de Jesús predicar en la sinagoga. Antes estaba permitido y después eso no. Mi visión sobre esto es, yo creo que tenemos que caminar, tenemos que seguir juntos y lograr esa unidad que Dios quiere de todos nosotros, formar un solo pueblo para que todos podamos creer de que verdaderamente Jesucristo es el enviado, ¿no es cierto? Es el Mesías, el que nos trae la paz, el que nos trae la alegría, el que nos trae el perdón de los pecados y nos conduce a la casa del Padre. Amén. Amén, amén. O sea que lo que tendríamos que hacer entonces es tener un lineamiento de oración para cambiar los corazones de aquellas personas que forman las grietas, porque el Señor es sencillo en su palabra. Nosotros como humanos lo hacemos más difícil. Y sí, las divisiones que hay son por los humanos, lógicamente, por caprichos, digamos. Exacto. A veces fundamentado o no fundamentado, y en esos caprichos que uno no ha sabido aceptar o aprovechar esos momentos que uno tiene, ¿no? Esos momentos de crisis. Yo pienso que la crisis generalmente nos ayuda a crecer, pero muchas veces nos ayuda a dividirnos, como ha pasado con la iglesia cristiana, ¿no? A través, por ejemplo, Lutero, lo que pedía Lutero era muy bueno, fue aceptado, ¿no es cierto?, en parte por los que ahora somos católicos, produjo un gran movimiento, una reforma dentro del pueblo católico, pero bueno, Lutero decide seguir aparte, así como todas las divisiones que se fueron produciendo de ese árbol dentro de los cristianos, ¿no? A mí me gusta ver la historia de esa manera y muchas veces la historia, lógicamente, de nuestras religiones, y muchas veces pienso, qué lástima que seamos tan tosudos, ¿no? Y que queramos dividirnos. Si juntos podemos más y podemos lograr lo que queremos. Como quien dice, la unión hace la fuerza, ¿no? La Es unión así. hace fuerza y no habrían grietas. Exactamente, exactamente. Nosotros, Bueno, ya todos con Enrique, la verdad que le agradecemos muchísimo el aporte que ha hecho, que es muy importante, muy rico para nosotros y para ir fortaleciendo lazos entre cada uno de nosotros. Así que como grupo le agradecemos la colaboración y el estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar también con ustedes. No sé, Agustín. Sí, yo había hablado con Enrique por teléfono y también lo animé a él para que la conferencia del 12 de junio él pueda invitar personas, amigos, sacerdotes, ¿no? O sea, que Enrique sienta la libertad para también invitar a la conferencia a los que quieran conocer. Así que eso, Enrique, te manifestamos de que, bueno, sentí libertad para invitar a quien vos quieras y realmente queremos que la gente aproveche esto. Pero realmente es muy lindo en esta reunión. Poder buscar la verdad, ¿no? Amén. Encontrar la verdad. Exactamente, exactamente. Creo que la verdad es Dios. Este es un movimiento de Dios, ¿no? Porque el Señor está buscando que no nos encontremos en el diálogo, o sea, cada uno manteniendo su identidad. Eso es lo que me gusta de TJC2. A mí nadie me pidió ni que me haga judío, ni que me haga católico. Yo soy de la iglesia anglicana, pero puedo tener un buen diálogo con el judío mesiánico, con el ortodoxo. Yo, por ejemplo, ahora tenemos a Enrique Wickefager, que es un sacerdote ortodoxo, ¿no? De la iglesia ortodoxa. A mí lo hemos tenido en nuestras charlas. Me fascina la herencia espiritual que ellos tienen, ¿no? Y también hemos tenido a gente, bueno, el rabino Levin contándonos del judaísmo mesiánico. Cuánta riqueza en el cuerpo de Cristo. Y esto nos hace bien. Ahora
no significa que yo cambie postura, yo tengo mis convicciones. Estoy en la iglesia que estoy y sé por qué estoy ahí. Pero no dejo de aprender lo bueno de mi hermano de otra iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido, como decía Enrique, tenemos que superar la soberbia y la tosudez, ¿no? Creo que hay, no sé, cientos de miles de denominaciones cristianas, ¿no? En la iglesia evangélica nomás hay no sé cuántas, creo que me contaba Rafa, ¿no? Hay nomás en Mendoza, hay cientos de grupos distintos, pero ¿cómo puede ser que no podamos en Cristo unirnos? ¿No? O sea, bueno, si yo tengo una diferencia con alguien, está bien, cada uno tiene su postura, pero de ahí a no poder estar juntos, orar juntos, tener amor unos con otros, hemos llegado a una cosa completamente opuesta a lo que dijo Jesús, ¿no? Que dijo, Padre, que sean uno para que el mundo crea. El mundo no cree. El mundo ve a los cristianos divididos, peleados, y dice, no vamos a creer en el cristianismo. ¿Qué es lo que ustedes nos están mostrando, no? Por eso es muy importante estas actitudes de amor, de aprecio, de diálogo, ¿no? Y de vuelta, cada uno tiene su postura, y es respetable, pero tenemos que poder encontrar, y por eso a mí me gusta este movimiento TJC2, porque nos obliga a dialogar con los judíos, nuestros hermanos mayores, y de paso nos obliga a hablar entre cristianos. Por eso en la Comisión Internacional hay 7 cristianos de distintas denominaciones, no son todos católicos o todos evangélicos o todos anglicanos, son de distintas denominaciones, y bueno, y esa convivencia a veces que cuesta, ¿no? O sea, hay veces que se arman algunas discusiones fuertes, ¿no? Pero bueno, al final tenemos que convivir. No es esto como el matrimonio, ¿no? La solución no es separarse. Hoy en día te dicen, bueno, total, divorciate, chau, ¿no? Buscate otra mujer. Esa no es la salida, ¿no? La salida tiene que ser tratar por medio del diálogo de superar los problemas que tenemos, sea un matrimonio, sea una iglesia, una sociedad. La Argentina estamos redivididos. ¿A qué nos lleva eso? A la autodestrucción. Porque ¿qué dijo Jesús? Una casa dividida no prevalecerá. La casa dividida se destruye. Entonces nos está mostrando el Señor. Ustedes tienen que caminar, aprender unos de otros. Bueno, si tienen una diferencia, bueno, yo tengo mis diferencias con ciertas iglesias, por eso estoy en la que yo estoy, pero eso no quiere decir que sea mi enemigo. Mi hermano de otra iglesia no puede ser mi enemigo. Así que, hermanos, creo que esto es un camino que estamos transitando juntos, y por eso invitamos a todos a que sigamos compartiendo esto. Es un camino que hemos sido convocados, ¿no?, por el Señor para caminar en este camino, y realmente ustedes van a ver que todo esto va a traer mucha bendición al pueblo de Dios, al pueblo cristiano, al pueblo judío, y por eso creo que el Señor nos está llamando a esta visión, y les invitamos a todos a participar. Así que bueno, esta reunión es una antesala de la reunión del 12 de junio que va a ser muy impactante. ¿Puedo decir unas palabritas, pastor? ¿Cómo no, Enrique? Sí, no, yo lo que le quería decir a ustedes también, mis relaciones con el pueblo judío, mi experiencia personal, ¿no? Sí. Mi primera esposa era de origen judío. Ajá. Y nunca le exigí, para casarse conmigo, que se bautizara. Así Ajá. que todos teníamos los mismos principios, los 10 mandamientos, nuestro origen, eso que hablaba usted del tronco común y nosotros injertados. Bueno, en mi casa yo lo viví con mi primera esposa. Ella hace tiempo falleció, yo después me volví a casar con una cristiana, pero no me arrepiento nunca de haberme casado con mi primera esposa, María Elena, con el cual fui muy feliz, de la cual tengo los 3 hijos y los nietos, ¿no?
Con mi segunda esposa no pude, Dios no quiso que tuviéramos hijos, pero bueno, por eso quería decir de que mi experiencia con el pueblo judío es muy buena, porque tengo parientes judíos, Qué bien. nos juntamos, que Ajá. seguimos juntándonos y que somos parientes, somos hermanos y no hay ningún problema, ¿no? Nos Qué respetamos, bueno. vemos y aceptamos nuestras diversidades. Bien. Eso es lo Muy que quería bien. compartir con ustedes. Muy bien. Sí, muy importante, Enrique. Creo que vos dijiste una palabra importante, respeto. ¿Mm? Es Sí, una palabra que hoy día se está perdiendo en nuestra sociedad argentina, se está perdiendo esa palabra que respeto, ¿no? Yo puedo diferir con una persona, pero tengo que respetar al otro, ¿no? lo que Y al pasa es que respetar al otro, también digo, capaz que hay algo que tenga que aprender del otro, ¿no? seguro, siempre hay que Ser aprender. un poco más humilde, ¿no? Sí, sí. Y lo que pasa es que se está perdiendo la ética y la moral. Claro, Eso. Entonces se pierde el respeto, se pierde el amor y la convivencia. claro. Tenemos que lograr convivencia, amor, respeto, tener los principios éticos, morales. Y bueno, nosotros que somos cristianos tenemos esos conceptos que están en los 10 mandamientos, ¿no? No hay vuelta de hoja, Claro, ¿no? exacto. No tenemos que buscarlo en otro lado. Es la voluntad Amén. de Dios Padre para que nosotros podamos conseguir la gloria eterna a la cual todos estamos llamados, no un grupito. Amén. Todos estamos llamados a participar de la familia de Dios. Amén. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué opina Marta Tosoni? Muy bonito, hermoso todo lo que estamos escuchando y lo que hemos escuchado. Muy lindo, muy constructivo, Bueno. y uno lo puede absorber todo como una esponja y, y después ponerlo, sobre todo poner en práctica la oración. La oración que, como decía mi Amén. hermana, que Analías de nuestra iglesia, que uno ya viene. Yo también fui criada en una escuela evangélica desde chiquita. Iba a la primaria en Buenos Aires, a la iglesia de los Hermanos Libres de Bongarrá. Sí, lo conozco, Bongarrá. Con don José Bongarrá era director en esa época. Sí, el padre de Juan Pablo. Claro. Y ahí iba yo a la primaria. Después me trasladé aquí a Mendoza. Entonces yo ya vengo de una crianza también evangélica, pero verdaderamente un desconocimiento total del pueblo judío. El pueblo judío allá es hasta enemistad, porque uno lo veía, ¿no es cierto? Hasta veían el maltratado, el judío, ¿no es cierto? Entonces después cuando uno va madurando y va creciendo y va aprendiendo más de la palabra, se van cayendo las vendas de nuestros ojos, Claro. y Dios, el Espíritu Santo, va revelando y va dando sabiduría. Entonces ya uno se va dando cuenta que la cosa no era como nos habían enseñado. Claro. Entonces uno empieza a tener otros principios y empieza a indagar, y bueno, y hasta llegamos a esto tan hermoso. Así que muy bien. Hermosa la invitación. Bueno, qué bueno. Espero que estés el 12 de junio en la charla. Eso espero, pastor, porque ¿sabe qué ocurre? Yo estoy en un tratamiento oncológico. Y vivo el día al día, vivo el día a día. Claro. A veces me siento bien, hay días que no me siento bien porque estoy bajo quimioterapia. Entonces, claro. por eso no sé, por eso no me inscribí. No quiero adelantarme, pero si estoy bien, por supuesto. Y seguramente será grabado, me imagino. Sí, va a ser grabado, sí. Por supuesto, Sí, así sí. que yo me sumo a esto, por supuesto. Gracias, pastor. Bueno, muy bien.
¿Y Vanina qué opina? Bueno, buenas tardes. Estoy escuchando muy atentamente. Para mí es primera vez que escucho sobre el tema. Tengo a mi amiga Gabriela Moreta desde Argentina. Yo estoy en Estados Unidos, Florida. Y por una charla, ¿no?, que tuvimos por WhatsApp, nos conectamos y yo he estado hace más o menos un año entrando en lo que es el conocimiento de lo que es el judaísmo, pero más que nada porque me interesa aprender más de su palabra, la verdad. Y pues indagando, da que conversamos un día con Gabriela. También yo fui parte de la iglesia evangélica, me crié, nací en el evangelio. Y después de un tiempo, cuando ya fui más o menos adolescente, compartí con Gabriela donde ella se congregaba, en la iglesia bautista. Y luego ya me vine para los Estados Unidos. Pero toda mi vida he sido criada en el evangelio. Y comparto lo que dijo Analía un poquito, que no se nos enseñó a amar al pueblo de Israel. Simplemente yo lo leía, lo escuchaba, que por ahí lo nombraban al pueblo de Israel en un texto bíblico, pero no en la profundidad de lo que es, porque escuchándolo, no me acuerdo el nombre de él, pero que es de la comisión, recién habló el señor, Enrique, ajá, el del placer, del privilegio que le dio el Eterno a él de poder compartir con una hija judía, ¿no? Y entender lo que es, cómo ellos viven, cómo ellos aman, cómo ellos, bueno, no sé hasta qué punto, ¿no? Porque eso él no lo dijo, pero quiero creer y entender que es importante saber quiénes son, cuál es la raíz del Mesías. Porque si nosotros no lo amamos, no entendemos quién fue él, no podemos entender nada de aún de lo que se esté proyectando. Necesitamos conocerlo a él, al único Rey verdadero. Amén. Y Amén. siento que si lo conocemos a él es como él claro lo dice en su palabra. Conocerán la verdad y la verdad nos hace libres. Y esa Amén. es la libertad que anhela la tierra, que los hijos se manifiesten. Y no en la división, sino en la unidad. Tenemos que ser una unidad. Así que bueno, estoy agradecida por esta invitación y he escuchado atentamente lo que cada uno cordialmente ha expresado. Y bueno, gracias por la oportunidad. Te invitamos a participar de la conferencia el 12 de junio. Gracias. Sí, yo creo que ya me apunté. Ya se inscribió. Te aviso que ¿sí? se inscribió antes que yo. Muy bien, muy bien. Ay, gracias, muy amable, gracias. Muy bien. Me preguntaba si quizás querrían ver un video de 2 minutos o 1 minuto y medio. ¿Yo? Si quieren. Oh. No, todo el grupo, si quieren. Bueno, a las 9 estamos terminando, así que faltan 10 minutos, ¿no? Sí. ¿Les parece bien al grupo de JC2 Mendoza? Pensaba que quizás un video que en una imagen y con palabra diga todo lo que estamos conversando. Bueno, veamos el video y hacemos el cierre, ¿te parece? Sí, sí, María. Ajá. Bueno, ahí voy.
Gracias, amado Padre, te damos por este tiempo tan hermoso que hemos podido compartir como hermanos. Realmente nuestro corazón está lleno de gozo, de alegría, y sabemos que el tuyo también. Te queremos rogar que seas tú, Señor. Mientras escuchaba a mis hermanos pensaba en que cuánto necesitamos que restaures, Señor, en cada corazón, Señor, de tus hijos, el primer amor, el primer gran mandamiento, que es amarte a ti sobre todas las cosas, y también como consecuencia el amor hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo, Señor. Restaure el amor en nuestras comunidades, Padre, aquí en Argentina, en Estados Unidos, ya que está mi amiga también, Señor. Gracias, Señor. También, Señor, en todas las naciones de este mundo, Señor. Que podamos ser ese... como vos dijiste, que fuéramos uno para que el mundo pudiera creer, Señor. Ayúdanos a acercarnos a esa realidad, Señor, desde el lugar que cada uno le toca, desde el lugar, desde el ambiente en donde se encuentra, Señor. También, Señor, gracias porque dice tu palabra, bienaventurados los pacificadores, Señor, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, porque vos sos el que nos llamás a ser reconciliadores, Señor, a poder ser puentes, Señor, de reconciliación, Señor. Y sobre todo te queremos agradecer, como dice tu palabra, porque dice que vos mismo eres nuestra paz. Vos hiciste de ambos pueblos uno solo, derribaste toda pared, Señor, que nos separaba. También aboliste toda enemistad, Señor, que había entre nosotros, Señor, y nos hiciste uno solo, Señor, un nuevo hombre. Hiciste la paz, Señor, y realmente lo hiciste por medio de la cruz. Allí cargaste todo, Señor, y te queremos agradecer, Señor, por lo que hiciste, Señor, una vez y para siempre, Señor. Gracias, Señor, porque esto es una realidad, Señor, y vos fuiste el que pudiste hacer esto, Señor. Gracias por el sacrificio, por el amor con que nos has amado, y queremos rogarte, Señor, que podamos, Señor, también ser esos canales, Señor, de bendición, y bueno, y seas tú reconciliándonos en todas las cosas, Señor. Te pedimos, Señor, para que podamos seguir amando a tu pueblo Israel, Señor, y honrándolo, Señor. Gracias porque ahora nos sacaste velos, Señor, y nos vas sacando cada vez más, Señor. Velos, y podemos acercarnos más a tu plan maravilloso y a todo lo que vos tenés preparado, Señor, para tu iglesia. Gracias porque somos un solo cuerpo, Señor. Bendecimos, Señor, las comunidades aquí representadas, Padre. Y oramos en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, Gabriela. Y ya estamos terminando nuestra reunión. Y bueno, el lunes que viene también, ¿no? Tenemos otra reunión que ustedes pueden entrar. Pero lo importante es la reunión del 12 de junio. Queremos que realmente todos ustedes participen en esa reunión. Así que nos despedimos. Buenas noches a todos y a todas. Y realmente una alegría haber estado en contacto con Mendoza, una gran provincia. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Chao, bendiciones. Chao, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Shalom, shalom. Chao, gracias. Shalom, gracias Chao, Sara, Vani. gracias Gaby, Chao, Marta. María. Chao, Bendiciones. Enrique. Chao, Martita, te quiero. Chao, hasta Qué luego. Chao, bueno. Vani. Chao. Chao, Andrea. Chao, Rafa. Chao, 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 chao. Bendiciones, Marta. Un abrazo. Chao, hasta luego. Un abrazo, Enrique.